Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien esta noche. En esta ocasión, tenemos la continuación de una de las primeras historias que nos hicieron llegar a este canal. Muchos de ustedes habían preguntado por la continuación al relato de Ella vive aquí. Y hoy, después de muchos correos y muchos intentos de comunicación, hemos recibido una respuesta de la persona que nos hizo llegar esa historia. Así que por fin tenemos un poco de cierre a lo que habíamos escuchado en las 3 partes anteriores. Recuerden que es muy importante haber escuchado la historia anterior, que voy a dejar anclada en los comentarios de este video. Ahora sí, vamos a dar inicio, no sin antes recordarles que por favor nos dejen su like y sus comentarios en la parte de abajo. Y bueno, espero que estén todos reunidos en casa. Ya saben lo que tienen que hacer, vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. No había tenido ganas de escribir. No había tenido los ánimos. Y es que han pasado 2 años y medio desde que tuvimos que dejar el hogar que vio partir a mi madre, que vio a mi sobrina nacer, y aquel que mis abuelos siempre llamaron casa. 2 años y medio han transcurrido como agua que se escapa entre las manos. 2 años y medio de angustia y preocupación que esperemos estén por concluir y que por fin aquella horrible mujer que llegó a esa casa pueda ser expulsada para siempre. Doña Pera nos ayudó mucho con los rituales hasta su sorpresivo fallecimiento. Y es que, en octubre de 2019, iniciamos un largo esquema de limpias, rezos y ceremonias en la casa. Recuerdo que la primera sesión se realizaría la última semana de aquel mes. Sin embargo, unas horas antes de la fecha, Doña Pera canceló su visita ya que estaba teniendo horribles dolores en el costado, que resultarían en una afección del hígado y el páncreas. Los médicos le ordenaron reposo absoluto y le tomó poco más de un mes recuperarse hasta el punto de estar lo suficientemente fuerte para poder llevar a cabo la expulsión de aquel horrible ente que había escogido mi casa familiar como lugar de morada. A la cita del primer ritual asistimos mi tía y yo. A la casa llegó Doña Pera mucho más delgada de lo que la recordábamos. La acompañaba Sergio y 5 personas más totalmente vestidas de blanco. En el patio y en muchas habitaciones, esta mujer trazó círculos con un alcohol preparado con hierbas que ella llevaba. Colocó cuarzos, pequeñas estatuas de ángeles, y a mí me sentó en medio del mayor de los círculos, el cual había sido trazado en el patio. Doña Pera y sus acompañantes comenzaron a hacer rezos y cantos mientras mi tía y Sergio veían atentos y en silencio. Fue durante uno de esos cantos que aquella risa espectral pudo escucharse desde las sombras nuevamente. Y desde mi posición pude ver hacia adentro de la casa, a través de las ventanas, la figura de aquella anciana, flotando en un recorrido que parecía provenir de una habitación hasta la sala. En aquel momento yo me puse como loco y comencé a gritar: ¡Ahí está! ¡Ahí está! Pero Doña Pera nunca dejó de cantar y únicamente me hizo señas de que me tranquilizara y guardara silencio. En un abrir y cerrar de ojos, aquel espíritu se desvaneció, dándome la falsa sensación de que eso había sido todo, de que así de sencillo podíamos habernos librado de ella. Pero estaba equivocado. Después de varios minutos más de rezos y cantos, Doña Pera encendió una pequeña veladora y tanto ella como cada uno de sus acompañantes tomaron unas varitas de madera que encendieron
con su flama y fueron a cada una de las habitaciones a prender el alcohol que había sido regado y que de manera poco usual no se había evaporado por completo. Para mi sorpresa, fueron pocos los círculos que lograron encender, siendo los de las recámaras los que más tardarían en hacerlo. En un cierto punto, la habitación de mi madre y el patio eran los dos únicos restantes que no podían prenderse por nada. Vi entonces a doña Pera llamar a todos al cuarto de mi madre, en el cual comenzaron a gritar cosas que incluían órdenes amenazantes y groserías, hasta que el círculo encendió. En el patio, el alcohol prácticamente se había consumido en su totalidad, por lo que volvieron a mojarlo un poco más para intentar encenderlo. Pero ahí, frente a mis ojos, fui testigo de cómo aún con 6 varitas de madera flameantes, aquel círculo de alcohol se negó a prenderse en llamas, aunque lo intentaron por casi 1 hora más. Doña Pera eventualmente se rindió y me prometió que aquel círculo encendería conforme fuéramos debilitando aquel espíritu. En la casa dejamos veladoras y algunos ramos de ciertas hierbas al retirarnos. Yo fui a dejar a mi tía a casa, pero después volví a la casa de Sergio para platicar un poco de lo que había ocurrido. Ni él ni yo podíamos explicarnos ciertas cosas. El alcohol que no encendía, las risas macabras que él dijo no escuchar, y una especie de lamentos provenientes del cuarto de mi madre que yo definitivamente no percibí. Mientras hablábamos dentro de su casa, los perros de la colonia comenzaron a ladrar y aullar al unísono, haciéndonos a ambos reaccionar y subir corriendo a la planta alta. Y a través de aquel ventanal en la casa de mi amigo, ambos nos quedamos viendo fijamente al patio de mi casa, que estaba en total oscuridad. Después de varios minutos la vimos. Era aquella mujer, pero en esta ocasión no se veía de manera clara. Parecía un poco transparente y poco definida. Fue casi como una figura de vapor que atravesó desde el patio hasta entrar nuevamente a la casa, donde la puerta se abrió un poco antes de perderla de vista. El corazón me latía muy fuerte, y en ese momento preferí irme tan rápido como pude, y mi amigo cerró rápidamente sus cortinas para no ver hacia aquel lugar. La verdad, no hay mucho más que contar sobre los rituales. Los realizamos cada 2 semanas, incluso cuando la pandemia había iniciado ya. A veces se llevaban a cabo de manera totalmente tranquila, y en otras ocasiones, en cambio, parecía que muchas fuerzas invisibles se oponían a que se llevaran a cabo acciones tan sencillas como encender una veladora o rezar alguna oración sin equivocarnos. Sin embargo, con 6 meses de rituales, cada ocasión parecía volverse más sencilla. La presencia de esta mujer genuinamente parecía haberse debilitado bastante, y el ambiente en la casa se percibía mucho más ligero. Fue en septiembre de 2020 que todo dio un giro inesperado. Realizamos el ritual aquel día y doña Pera nos aseguró que estábamos a punto de deshacernos de aquella entidad, que por fin llegaría el momento en que volveríamos a la casa. Durante aquel rito, en varias partes del patio se colocaron unos costalitos llenos de hierbas y especias y se encendieron inciensos. Quiero decirles que durante muchas de estas ceremonias yo sentía que el piso se movía. Nunca dije nada. Lo atribuía a algún mareo por la ansiedad que me causaba todo aquello. Sin embargo,
Aquella tarde, cuando se terminaron los rituales, sentí claramente cómo el piso se movió un poco, pero al mismo tiempo vi cómo uno de los costalitos frente a mí se resbalaba unos centímetros. Al tiempo que ocurría esto, doña Pera se cayó al piso diciendo que se había mareado. Mi tía y yo no sabíamos qué ocurría, pero doña Pera nos aseguró que las energías saliendo del terreno mismo daban la sensación de que la casa tenía movimiento. Por supuesto, nosotros como inexpertos en esos temas, aceptamos esa explicación sin saber que aquel día, aquella tarde, sería la última que veríamos a nuestra médium curandera de confianza. El 30 de septiembre, doña Pera falleció sin poder respirar. Nunca estuvo enferma. Si fue a causa de la pandemia, resultó completamente asintomática. Su hija dice que simplemente, un día al levantarse, la escuchó jadear y cuando corrió a verla, ya era demasiado tarde. Todo fue muy rápido. Lo cierto es que aquella mujer me había comentado que durante esas semanas había estado teniendo sueños horribles con aquel espíritu, al cual lo veía andar por los patios de la casa de mis abuelos, lugar que ahora conocía perfectamente. Pero conforme los días siguieron, doña Pera decía que aquella mujer parecía ahora pasear en sueños dentro de su propia casa. Vigilaba a su hija durmiendo y después entraba a su propio cuarto, donde la angustia y el terror la hacían despertar súbitamente. Y cuando ella murió, todos en mi familia comenzamos a soñar a doña Pera siendo perseguida por aquella mujer hasta llegar a la casa donde nosotros nos estábamos quedando. La casa de un tío que fortuitamente se mudó a Monterrey en agosto del 2020. Y que nos estaba prestando sin condiciones. Devastados por la muerte de aquella mujer que se había vuelto nuestra confidente y amiga, casi nos dimos por vencidos al sentir que no teníamos con quién acudir en busca de ayuda. Y es que se empezaba a hacer normal soñar a aquella horrible anciana rondar el nuevo espacio donde estábamos. Y también se empezó a normalizar el escuchar su horrible risa al despertarnos. En enero de este año, obtuvimos una nueva esperanza. Yo había tenido pesadillas diario por casi 2 semanas y mi aspecto físico estaba viéndose mermado por el cansancio. Estaba muy harto de todo, aunque trataba de mantenerme positivo y agradecido de que mis viejitos siguieran sanos y estables. Una noche, recuerdo haberme soñado entrando a la casa de mis abuelos. Aquella casa que teníamos mucho tiempo de no sentir nuestra. Todo estaba completamente oscuro y yo me quedaba en el patio sin entrar propiamente a la casa. Entonces, comenzaba a escuchar la voz de mi madre a lo lejos. Yo intentaba buscarla por todas partes, pero no podía encontrarla. Sin embargo, lo que sí encontraba, viéndome desde una ventana, era la cara de aquella anciana con una sonrisa enorme y macabra. Recuerdo haber sentido un miedo terrible. Pero entonces escuché nuevamente la voz de mi madre. Despierta. Abrí los ojos y comencé a llorar. Más tarde, y de manera muy afortunada, mientras tomaba el camión, un señor, un hombre de unos 60 años, comenzó a hacerme la plática. Tenía una vibra muy paternal, así que no tuve problema en seguir la conversación que eventualmente se tornó a lo místico y paranormal. Y fue cuando él me dijo que se iba a tomar un atrevimiento
y comenzó a hablarme de aquella horrible mujer que habitaba la casa de los abuelos. Me contó todo y me dijo que percibía una energía atada a mí, a mi familia, a la casa y a mi difunta madre. Me dijo que él se consideraba un sanador que a veces ayudaba a las personas con este tipo de problemas de brujería y entidades, redirigiendo sus canales energéticos con la tierra de acuerdo a tradiciones ancestrales. Se ofreció a visitar mi casa, me dio sus datos y acordamos una fecha para hacerlo. La visita ocurrió el pasado marzo y fue una sesión larguísima de casi 8 horas, donde en realidad no ocurrieron cosas demasiado sorprendentes. Pero es cierto que la vibra en la casa se sentía especialmente pesada ese día. Aquel hombre utilizó un péndulo de cuarzo para sentir a las energías y nos dijo que todo esto era provocado por un trabajo de brujería muy peculiar. Sin titubear, aquel señor caminó hacia la cama que era de mi madre, me pidió levantarla y entre las maderas de la base retiramos un pequeño rollo de cabello que estaba casi escondido. Estos cabellos envolvían un pequeño huesito. El hombre entonces nos dijo que eso había sido colocado por una amiga de la familia y estaba dispuesto a describirla, pero le pedí que no me diera más detalles, que simplemente anulara lo que estuviera trayendo esas energías a casa. Y así lo hizo. Rezos, limpias por todos los rincones, y al final, llevarse aquel rollo de cabello en un alcohol con hierbas fue lo que hizo aquel hombre por nosotros, fue con lo que cerró el día. Nos pidió además que por varias semanas nos debíamos bañar con una mezcla de hierbas hervidas en agua. Queremos creer que esta pesadilla terminó, pero no hemos tenido la voluntad ni las ganas de volver a esa casa hasta el día de hoy. Ya no hemos soñado con aquella anciana. Sin embargo, no quiero exponer a mis abuelos a encontrar a esta mujer de nuevo. Así que estamos pensando que mi tía, mi prima y yo seremos los primeros en regresar, a ver qué pasa. Anoche soñé con mi madre. Se veía sonriente y en paz.